Vamos a contarte una parte de la historia de España que no te va a dejar indiferente. En este vídeo vas a conocer la otra cara de la memoria histórica del país ibérico. Conocerás cómo la República Española se convirtió en uno de los periodos más violentos y caóticos de la historia, con la Iglesia siendo blanco de una de las persecuciones más intensas de su historia reciente en un país partido literalmente en dos. Conocerás también el trágico y desconocido suceso que ocurrió en una pequeña cabalgata de los Reyes Magos. Hubo una época en España, y más concretamente en Cataluña, en la que la Navidad estuvo prohibida. La izquierda radical y el dirigente de Esquerra Republicana de Cataluña, Lluís Companys, aprovechó en 1936 su condición de presidente de la Generalitat para publicar una ley que declaraba ilegal cualquier acto religioso durante la Navidad. Así, en enero de 1936, los niños catalanes no pudieron cumplir su sueño de recibir a Melchor, Gaspar y Baltasar, porque, según les dijeron sus padres, había habido mucha mala mar y no habían conseguido salir a tiempo desde Oriente. Hubo, sin embargo, una excepción, un hombre que se negó a cumplir las órdenes políticas. Se trata del abogado del Estado Joan Rovira, alcalde de Lérida, adscrito a la Liga Regionalista. A Joan le pudieron más sus creencias católicas que las órdenes del presidente y autorizó la celebración de una cabalgata de reyes en las calles de su ciudad. Fue una comitiva sencilla que apenas hizo ruido, pero que consiguió su propósito de conseguir que los niños se marcharan felices. Pero Joan Rovira pagó muy caro su acto de bondad. Companys, el presidente de la Generalitat, ordenó su detención, tortura y posterior fusilamiento en un crimen que permanece oculto hoy día y que en este vídeo vamos a desvelar. ...1930... España atravesaba una etapa de intensa agitación política y social. La proclamación de la Segunda República, el 14 de abril de 1931, trajo consigo esperanzas de modernización y reformas, pero también desencadenó profundas divisiones en la sociedad española. Este nuevo régimen republicano se propuso implementar una serie de reformas políticas, sociales y económicas destinadas a modernizar el país. Sin embargo, estas iniciativas encontraron resistencia en sectores conservadores y en instituciones tradicionales como la Iglesia Católica. Uno de los episodios más duros entre el Estado y la Iglesia fue la quema de conventos en mayo del 31. Durante estos disturbios, numerosos edificios religiosos fueron incendiados y saqueados en diversas ciudades españolas, reflejando el creciente sentimiento anticlerical de los sectores más extremistas del país. A medida que avanzaba la década, las tensiones se intensificaron. En 1936, tras la victoria del Frente Popular en las elecciones, la polarización política alcanzó su punto álgido. La creciente violencia política, los asesinatos y los enfrentamientos callejeros crearon un clima de inestabilidad que llevó al país al borde de la guerra civil. En este contexto de radicalización, se produjeron numerosos ataques contra símbolos religiosos por parte de los partidarios más extremistas de la izquierda. La quema de iglesias y conventos se convirtió en una manifestación del anticlericalismo de la época. Aunque el gobierno republicano intentó contener estos actos, en ocasiones se vio desbordado por la magnitud de los disturbios. En esta fotografía se puede observar el fusilamiento del monumento al Sagrado Corazón de Jesús en el Cerro de los Ángeles por un grupo de partidarios del bando republicano. 5 hombres que protegían el monumento fueron fusilados y posteriormente el monumento fue volado con dinamita. La imagen se publicó originalmente en el Daily Mail con un pie de foto que rezaba «Guerra de los rojos españoles contra la religión». En el invierno de 1936, Lluís Companys, líder de Esquerra Republicana y presidente de la Generalitat de Cataluña, emitió una ley que ilegalizaba todas las celebraciones navideñas de carácter religioso. Esto incluía desde la tradicional Misa del Gallo hasta la emblemática cabalgata de los Reyes Magos. Aquel año,
los niños catalanes se vieron privados de la magia de recibir a los Reyes Magos de Oriente. No obstante, hubo una valiente excepción a esta norma. Joan Rovira Roure, abogado del Estado y alcalde de Lérida, decidió desobedecer la prohibición. Afiliado a la Liga Regionalista, Joan Rovira, movido por sus firmes creencias católicas, autorizó la celebración de una cabalgata de reyes en su ciudad. Aunque fue una comitiva modesta y discreta, logró el objetivo de llenar de ilusión y felicidad los corazones de los pequeños, quienes fueron a la cama aquella noche con la emoción intacta. Companys, al que se rinde homenaje cada 15 de octubre en Cataluña, esperó su oportunidad para vengarse y el 18 de agosto, un mes después de que estallara la guerra civil, ordenó la detención del alcalde insurrecto, al que torturaron en la cárcel de Lérida antes de condenarle a muerte en un juicio sumarísimo que se celebró el 27 de agosto y en el que se le negó cualquier posibilidad de defensa. Esa misma noche le trasladaron al cementerio y le fusilaron antes de enterrarle en la fosa común, a donde le arrojaron. Sin embargo, en la actualidad se ha ocultado la figura de un mártir como Joan Rovira y de cientos de asesinados por el bando republicano. Por supuesto, tampoco está reconocido por la ley de memoria histórica, que solo dignifica a las víctimas de uno de los bandos. Entre las persecuciones de los grupos comunistas y anarquistas, en las que fueron atrapados monárquicos, republicanos de derechas, burgueses o cualquier otro enemigo de clase, se vieron perseguidos también los clérigos y aquellas personas que habían tenido cercanía con la Iglesia. Entre el 18 de julio del 36, cuando comenzó la Guerra Civil, y el mes de septiembre, se asesinaron a más de 2.800 religiosos en fusilamientos multitudinarios por toda la geografía española bajo control republicano. Pese a lo brutal de lo mencionado, la situación empeoraría aún más. Cuanto más avanzaba la guerra y aumentaba la radicalización, más salvajes se volvían los ataques a la Iglesia y las formas de ejecución. Carmen García Mollón, miembro de las terciarias capuchinas de la Sagrada Familia, fue quemada viva en Torrente, Valencia, en 1937, tras ser secuestrada y obligada a arrodillarse ante sus captores. También murió brutalmente el sacerdote Plácido García Gilabert, que fue torturado, apalizado y mutilado en Denia en agosto de 1936. La violencia se volvió norma y sistema. Se buscaba exterminar a la Iglesia en todas sus formas, con la mayor crueldad posible contra sus miembros, considerados enemigos de la revolución. Destaca el caso de la diócesis de Barbastro, donde decenas de religiosos fueron guiados a la cárcel local para ser torturados y obligados a realizar apostasía, es decir, renegar de la Iglesia y de Dios. Como las torturas no tuvieron éxito, se enviaron decenas de prostitutas con el objetivo de hacerles pecar y renegar de su posición como sacerdotes. Finalmente se optó, tratando de dar un castigo ejemplar, por fusilar a los 123 religiosos presos en diferentes ejecuciones multitudinarias. Eso siempre después de haberles humillado y torturado. Finalmente, y en la actualidad, estos religiosos serían considerados mártires por la Iglesia y beatificados en el año 1992. Según el historiador y catedrático Fernando del Rey, autor del libro Retaguardia Roja, en España se asesinaron a unos 7.000 religiosos, afirmando que estas cifras y esos hechos no son un mito, dedicando un capítulo a hablar de la clerofobia y la violencia de los republicanos más radicales contra los religiosos. Hay que remarcar que las grandes figuras comunistas y anarquistas de la época dieron su apoyo a estas acciones. Famoso es el caso del artículo presente en Solidaridad Obrera, revista de la CNT, el 15 de agosto de 1936, en el que se afirmaba que los templos no servirán más para favorecer alcahueterías inmundas. Las órdenes religiosas han de ser disueltas. Los obispos y cardenales han de ser fusilados. Ya en julio del 36, la situación se volvió insostenible para una república que no era capaz de hacer frente a la violencia y descontrol. El general Francisco Franco lideraría un alzamiento militar contra la República Española,
dando lugar a una guerra civil que duraría hasta 1939, en la que España vivió uno de sus peores momentos de su historia, donde 600.000 personas perdieron su vida en una guerra fraternal que marcaría el futuro de España por siempre.